Muy bien, buscamos en la primera epístola del apóstol Juan en el capítulo 3. Para los que nos acompañan hoy por primera vez, en este primer espacio tenemos lo que es el estudio en las epístolas de Juan. Gracias al Señor, ya vamos por el capítulo 3 y vamos a leer entonces del versículo 10 al versículo 18. Muy bien, dice así la palabra del Señor. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. No como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Esa es la palabra del Señor. Anteriormente, hermanos, como hemos estado considerando el enfoque de la primera epístola del apóstol Juan, entendemos que lo que Juan quería mostrarle a los hermanos, a los cuales él dirigió la carta, era primeramente que ellos podían estar seguros, de que podían examinarse para entender si estaban creyendo a la verdad, o sea, para saber si ellos eran realmente creyentes. Decía un pastor, el mundo quiere hacernos creer que es imposible saber si somos o no convertidos. Dice, si preguntan a personas religiosas, pero no creyentes en el sentido bíblico, si son creyentes o no, ellos dirán, no lo sé, no lo puedo decir. Y dice este hermano, pero toda la Biblia es unánime en declarar que nosotros los creyentes podemos saber que hemos recibido el perdón de los pecados y que por lo tanto podemos saber si realmente somos creyentes o no. Y esto, hermanos, con algunas experiencias que he tenido con personas de sectas que llegan, que hacen, ¿verdad?, el proselitismo casa por casa, y cuando ellos llegan y uno les pregunta, pero usted puede estar seguro de que usted es salvo, lo que ellos dicen que es que hasta el final se darán cuenta si lo que hicieron fue suficiente para ser salvos. Entonces la pregunta es, siempre va a estar la incertidumbre para saber si lo que estoy haciendo es suficiente o si me va a faltar. Por ejemplo, en los musulmanes, ¿qué creen ellos? Creen que las buenas acciones de cada persona serán pesadas en una balanza, junto con sus malas acciones al final. Entonces, dependiendo de donde esté la mayoría de peso, ahí sabrá si se condenó o si fue salvo. Pero eso, ¿cuándo ocurrirá? Dicen ellos, hasta el final. Entonces, no hay certeza de seguridad de salvación en ellos, en esos grupos. Pero Juan aquí le dice a los hermanos, en el capítulo 5 y en el versículo 13, les dice, estas cosas, lo que hemos estado estudiando, os he escrito para que sepáis que tenéis vida eterna. Entonces sí es posible que nosotros, el cristiano, pueda saber si él tiene vida eterna. Entonces el apóstol Juan, como vimos al inicio del capítulo 3, nos ha expuesto primeramente el Evangelio, al hablarnos acerca del amor de Dios. ¿De qué forma? En que Él nos permite, dice, mirad cuán amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Entonces, si hoy nosotros estamos creyendo, ha sido solamente por el amor del Padre a través de su Hijo.
que nos ha hecho ser entonces los hijos de Dios, adoptados por la fe en Cristo. Y ahora entonces, ¿qué es lo que ha estado haciendo el apóstol Juan? Bueno, exponiendo las verdades. Ha empezado con lo más importante, la persona de Cristo. Con respecto a lo que usted crea acerca de Cristo, sabremos si es creyente o no. Igual a Dios. Segundo, que Cristo vino en la carne. Ha defendido la encarnación de Cristo. Pues el verdadero creyente está confesando esa doctrina. Segundo, él ha enfatizado la parte moral. Si estamos practicando la justicia y guardando los mandamientos del Señor. Aquel que dice que ama a Dios, pero vive en contra de los mandamientos del Señor, vimos que está pecando, porque el pecado es infracción de la ley. Y ahora vamos a ver la tercera evidencia que Juan le va a presentar a los hermanos. Y podríamos decir lo que es esta parte social. ¿Cuál? Que los verdaderos cristianos se aman unos a otros. El conocimiento acerca de Cristo, el amar la ley de Dios, la ley que Cristo ha dado, nos va a llevar entonces a amar a nuestros hermanos. Porque recordemos, Cristo dijo que eso era el resumen de la ley. Amar a Dios con todo el corazón, con todas las fuerzas, con toda la mente. Y el segundo mandamiento, amar a su prójimo como a nosotros mismos. Si hemos conocido a Cristo y si andamos en sus mandamientos, el resultado evidente y lógico va a ser amar a nuestros hermanos. Entonces, por eso si hoy alguien no está amando la iglesia de Cristo, debe examinarse entonces si él ha creído, si esta persona ha creído a la verdad. Si no se ha unido a una iglesia, porque la pregunta sería, ¿a cuáles hermanos va a amar a aquella persona que no se ha unido a una iglesia? Sabemos, ¿verdad? Y entendemos que hay una iglesia universal. Todos los creyentes que Dios ha adoptado como sus hijos. Que cuando nosotros tenemos la oportunidad de recibir hermanos de otros lugares, es esa oportunidad exacta de poder mostrarles el amor de Cristo hacia esos hermanos. Pero no es siempre que tenemos la oportunidad, ¿verdad?, de recibir hermanos de otros lugares. Pero tenemos la iglesia local, la cual Cristo nos ha otorgado. En este caso, la iglesia en San José, en donde podemos demostrar entonces si realmente estamos creyendo en Cristo. ¿Y cómo? Amando a los hermanos que el Señor nos ha concedido. Y como vamos a ver, es un esfuerzo, porque cada uno de nosotros, ¿verdad?, tiene sus cosas peculiares, pero que por el amor de Cristo debemos amarnos y soportarnos unos a otros. Que eso es lo que el apóstol va a señalar con respecto a los gnósticos, aquellos que creían que ellos tenían un conocimiento que los hacía superior a los demás. ¿Y qué hacían entonces? Juntarse con aquellos que pensaban igual. Aquellos que no tenían esa revelación, entonces pertenecían a los cristianos, por así decirlo, comunes. Pero los que somos iluminados, entonces entre ellos sí podían amarse. Pero no vemos lo que eso es el mensaje de Cristo. Primero Él ha enseñado que Dios es luz y que todos los que hoy creemos en Él es porque hemos sido iluminados. Tenemos al Espíritu Santo. Como hemos visto, es la unción de Dios. Entonces no hay ninguno que sea superior a otro. Ninguno que pueda afirmar que tiene un nivel más elevado que otro, no. Por lo cual todos, al ser iguales, podemos amarnos, porque ese es el mandamiento, como vamos a ver. Quiero leerles esto con respecto al testimonio de los primeros cristianos en los primeros siglos del cristianismo. Dice así: en los primeros días del cristianismo, pese al triunfo del paganismo por todo el mundo romano, el cristianismo fundó una nueva sociedad unida por un santo amor mutuo. Las catacumbas de Roma dan testimonio de esta preciosa hermandad, pues allí encontramos los cuerpos de miembros de la más alta aristocracia romana, incluso algunos de las familias de los Césares, pero que estaban al lado mismo de los restos de oscuros obreros y esclavos. Y en el caso de las tumbas más antiguas hallamos que las inscripciones eran sin ninguna alusión a la posición social de la persona enterrada. No se preocuparan en si había sido un cónsul o un esclavo, si había sido un tribuno de legiones o un simple soldado, si había sido un noble o un artesano. Les bastaba poner
alguna alusión a que aquella persona había sido creyente en Cristo y temeroso de Dios. No se cuidaban de perpetuar en la muerte las vanas distinciones de este mundo. Habían comprendido la gloriosa enseñanza del Señor Jesús, que es esta: uno es vuestro Maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. Está en Mateo 23, 8. Entonces, esto es uno de los registros, ¿verdad?, del testimonio de historiadores acerca de cómo los cristianos vivían en el primer siglo. No existía entonces, como les comentaba, ese grupo de cristianos iluminados o cristianos sencillos, sino que reconocían: Cristo es nuestro Señor, todos los demás por la fe somos hermanos. Pero ahora, ¿cómo esto debe reflejarse en la vida del cristiano? Pablo nos dice en Romanos 12, 3, hablando a la iglesia en Roma, les dijo: cada cual que esté entre vosotros, dice, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener. Y a la iglesia en Filipenses les dijo: estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. ¿Cuál es el enfoque de ellos? O lo que Pablo le decía en este caso a la iglesia en Roma y a los filipenses: el servicio a los demás. Porque vivimos, hermanos, ¿cuál es la idea según el mundo? La idea según el mundo es que yo estoy para triunfar. Vivimos en ese egoísmo y en ese individualismo, en el cual todo lo que yo voy a obtener es para beneficio mío. Yo busco ser el que tenga el mejor empleo. Yo busco ser el que tenga un mejor salario. Yo busco el que obtenga mayor beneficios. ¿Y eso con qué fin? Con el fin de ayudar. No, realmente el hombre lo que busca es su propia satisfacción, no lo de los demás, porque en el cristiano es diferente. En el cristiano, más bien, el anhelo del creyente va a ser servir a sus hermanos, no que sus hermanos estén para servirle a él, no que él sea el centro de todo, no, sino que él viene a servir. Porque ¿cuál es el ejemplo que estamos siguiendo? Como vamos a ver ahora, el ejemplo de Cristo. El Dios del universo vino y se humilló para dar su vida por nosotros, pecadores rebeldes. ¿Cuánto más entonces si todos nosotros tenemos ese mismo concepto de nosotros, que somos pecadores perdonados por la gracia de Dios? Entonces, entendiendo esto, con gozo voy a servir a mi hermano. ¿Por qué? Porque entiendo que él recibió la misma gracia que yo recibí. Y al final, eso es lo que ocurre. Cuando yo sirvo a mi hermano, que por la fe él está unido a Cristo, como Cristo dijo, le estoy haciendo un bien a mi Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque aquel le pertenece a él. Entonces le estoy sirviendo a mi Señor, a Jesucristo. Entonces eso es lo que va a hacer el cristiano: practicar la ley de Dios al amar a mi prójimo. Entonces en el versículo 10, el apóstol Juan lo presenta de esta manera. Dice: en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Entonces, del versículo 10 al versículo 18 vamos a ver que ese es el tema principal de Juan: el amor a los hermanos. Eso es lo que él va a enfatizar y va a presentar ejemplos de cómo eso se debe vivir. Y al final vamos a ver que él hace una aplicación también de cómo esa enseñanza debe llevarse a la práctica. Pero entonces, como ya hemos visto, Juan dice, y es directo, no hay como un término medio: o es hijo de Dios o no lo es. ¿Y cómo sabe que es hijo de Dios? Hace justicia y ama a su hermano. Ya habíamos visto que esa justicia a la que Juan se refiere, en primer lugar entendemos que es una justicia que viene de Cristo. Porque ¿quién de nosotros guarda toda la ley del Señor? Ninguno. Solo Cristo cumplió toda la ley de manera perfecta. Él es sin pecado, es impecable. Pero ahora el creyente, por estar unido a Cristo, podemos, y hemos visto, ¿verdad?, que en el nuevo pacto Dios escribe su ley en el corazón del creyente. ¿Para qué? Para que andemos en ella. Y vivimos entonces cumpliendo esa ley. Alguien podría preguntar entonces, ¿a cuál ley nos estamos refiriendo? Y podemos decir que es la ley que el Señor ha revelado en su palabra. Como les decía, Él lo resumió en 2 mandamientos: amar a Dios con todo el corazón, con todo el alma y con toda la mente. Y entendemos que esto se resume
en la primera tabla de la ley. ¿Que cuáles son los primeros 4 mandamientos? No tener otro Dios, no hacernos imagen ni ninguna semejanza de Dios, no tomar el nombre de Dios en vano y guardar el día de reposo santo para Dios. Si usted y yo amamos al Señor, eso es lo que practicamos. Sé que muchas veces al hablar de esto, con los primeros 3 mandamientos no hay ningún problema, pero cuando hablamos del 4.º mandamiento, del día del Señor, ahí es donde surgen, ¿verdad?, las diferencias. Pero si amamos al Señor, amamos su ley. Su ley no cambia. El mandamiento es santo, justo y bueno. Si usted y yo decimos ser de Cristo, amamos esta ley. Y por lo tanto amamos el 4.º mandamiento. Y el Señor nos auxilia por su Espíritu Santo, que ha escrito esa ley en nuestros corazones para guardar ese día. Pero recordemos, hermanos, que eso es resultado de haber creído. Esa es la diferencia. Porque hay grupos, ¿verdad?, sectarios, que dicen que el día del Señor, ¿verdad?, y justifican su teología con una mezcla muy extraña de pasajes de la Escritura, y dicen que es el sábado. Pero el sentido de ellos, ¿qué es? Que si la persona no guarda el sábado, se condena. Entonces caen en un legalismo, porque nadie puede cumplir la ley del Señor realmente. Pero nosotros entendemos, Cristo sí la cumplió, y por la fe, al estar unido en Cristo, hemos sido justificados por la fe. Nosotros no guardamos la ley del Señor para ser salvos, sino porque Él ya nos salvó. Ahora ese es el amor del creyente, andar en los mandamientos de Dios. Para el cristiano no es una lucha guardar este día, y no hacer una batalla, o tristemente muchas veces sí se puede convertir en una lucha, pero el Señor nos ayuda para crecer en santidad guardando sus mandamientos. ¿Y luchamos para qué? Para que el día del Señor, hablando específicamente de ese mandamiento y trayéndolo como aplicación, para que eso sea una realidad cada vez más evidente en mi vida, que me preparo para deleitarme ese día en el Señor. Y luego el 2.º mandamiento, Él dijo que se resume: ame a su prójimo como a usted mismo. Que estos serían los otros 6 mandamientos que están en la tabla de la ley. Que así entonces es como nosotros vamos a vivir amando a nuestros hermanos. Si hacemos eso, entonces se va a manifestar, porque Él dijo, en esto se manifiestan los hijos de Dios. ¿Y quién es también el hijo del diablo? Entonces va a haber un fruto que va a ser evidente, se va a manifestar. Segunda Timoteo 2:19 dice, conoce el Señor a los que son suyos. Nosotros podemos ver a aquellos que dicen ser hijos de Dios, ¿verdad? Aquellos que dan una confesión, que eso era lo que hacían los gnósticos, decían que creían en Cristo, pero realmente no, o realmente luego se manifestó quiénes eran ellos, que no conocían al Cristo bíblico, no guardaban la ley del Señor y no amaban a los hermanos. Entonces se manifestó, no son hijos de Dios. Y un día, no solamente en ese tiempo en el pasado ocurrió eso, sino que un día delante del Señor se manifestará quienes realmente son de Él o fueron de Él en esta vida. Por eso hoy nosotros, hermanos, damos gracias al Señor por su palabra, porque el Señor no nos ha abandonado. Podemos ir a ella, aplicarla a nuestras vidas y tener esa certeza. Señor, esto es lo que tú estás haciendo en mi vida. Creo en Cristo, guardo tu ley. Antes me rebelaba en contra de los mandamientos de Dios, los veía como una carga difícil. No había gozo, no había placer en obedecerlos. Pero hoy Cristo me ha transformado. Si usted de Él, Dios le ha transformado y usted ve estos mandamientos y usted no los ve entonces como algo impuesto, como algo que hay que estarle diciendo que debe hacer, no. Sino que la misma palabra lo santifica para que usted ande en ella. Y luego, como vamos a ver hoy, esto nos va a traer a que ese amor a Cristo se refleje en cómo vivimos nuestra vida de iglesia. Y cuando el Señor se manifieste, porque vemos que Juan ha hablado de eso, cuando Dios se manifieste, pero ahora Él habla de que se van a manifestar los hijos de Dios. Entonces cuando estemos delante de Él, ahí es donde el Señor va a confirmar quién era realmente su hijo. Y ese es el anhelo, hermano, que usted y yo podamos hoy tener esa certeza, que por Cristo, por la fe en Él, sí somos hijos de Dios. Y si usted hoy no puede confesarlo y tener esa seguridad, lo que le invitamos es acuda a Cristo. Él lo puede salvar de sus pecados.
En el versículo 11 Juan dijo, porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio. ¿Y cuál era ese mensaje? Que nos amemos unos a otros. Ya esto, hermanos, como les decía, el apóstol Juan va desarrollando varios temas, ¿verdad? Y a veces regresa a alguno que ya anteriormente había expuesto. Y en el capítulo 2 y en el versículo 7 él había hablado de esto. Él dijo, hermanos, no os escribo mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Y este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Entonces algunos, ¿verdad?, dicen que eso es el principio cuando llegó el evangelio a las iglesias en Éfeso, ¿verdad?, cuando ellos escucharon el evangelio y que Juan o los apóstoles les predicaron acerca de Cristo y acerca del amor a los hermanos. Entonces Juan les está recordando, lo que yo les voy a decir ahorita es el mismo mensaje que desde el principio habíamos oído, el amarnos unos a otros. Y en el versículo 12 él lo agrega, él dice, que nos amemos unos a otros, termina y dice, no como Caín. Ahora él va a dar un ejemplo, como para todavía aclarar más si alguno no estaba entendiendo. Dice, no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Y Juan dice, porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Entonces, lo que Juan quiere enfatizar ahora es el ejemplo de quién es hijo de Dios y cómo actúa, y quién es hijo de Satanás y también, y cómo se va a manifestar él contra los hijos de Dios. Entonces vamos a Génesis en el capítulo 4. Este es más que todo para ver ese relato que Juan está mencionando. Génesis 4, y en el versículo 3 dice, y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera, y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Y Jehová dijo a Caín, ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió, no sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Entonces, hermanos, aquí nosotros vemos desde un inicio lo que había ocurrido con la humanidad, desde Adán y Eva. Adán y Eva, como vimos, despreciaron la ley del Señor. No amaron a Dios más que cualquier cosa con toda su mente y con todo su corazón. No, se amaron a sí mismos, por lo cual desobedecieron al mandato de Dios y pecaron contra Él. Y ahora vemos en los primeros hijos que ellos tienen ese germen del pecado ya manifestado. ¿De qué manera? Bueno, Caín llega a manifestar que no amaba a su hermano. Pero vemos que aquí hay un detalle muy importante, y es cuando ellos se presentan ante Dios. ¿Por qué Abel sabía que debía ofrecer sacrificio? ¿Cómo sabía él que debía acercarse a Dios de esa manera? Porque Caín llevó, ¿verdad?, del fruto de la tierra, dice, y Caín sacrificó lo mejor de sus corderos. Abel sacrificó lo mejor de sus corderos. ¿Cómo sabía él esto? Bueno, y la mayoría, ¿verdad?, de comentaristas lo que afirman, o el consenso es que Dios tuvo que habérselo revelado. Así como cuando ellos pecaron, Adán y Eva, y Dios sacrificó animales para vestirlos de pieles, y hubo la muerte de alguien inocente. Asimismo, luego Dios les reveló a ellos cómo debían presentarse ante Él. No podía ser según lo que ellos quisieran,
Tenía que ser de acuerdo a lo que Dios mandaba. Porque vemos que Abel sí lo hizo así. Abel, hubo un sacrificio, hubo derramamiento de sangre de alguien inocente y trajo esa ofrenda ante Dios. ¿Y qué dice? Y Dios miró con agrado. ¿Pero qué hizo Caín? Caín se presentó no como le habían enseñado, sino que él fue de acuerdo a su arrogancia y de acuerdo a su orgullo. Y diciendo, bueno, Señor, usted va a aceptar esto porque esto es mejor de lo que usted dice. Y cuando él ve que lo que él presentó ante Dios no fue recibido con agrado, ¿cuál fue la respuesta de él? No fue pedir perdón por su pecado, por lo que hizo, sino que más bien fue ver a aquel a quien Dios sí había recibido a través de su sacrificio y ensañarse contra él. Y que nos dice la Escritura, ¿verdad? Planeó, porque lo que Caín hizo no fue que surgió de la noche a la mañana, él lo planeó. Porque uno puede decir, ¿cómo aquellos, verdad, que crecieron juntos? Y Caín, ¿verdad? Entendemos que fue el primogénito. ¿Cómo él, en vez de cuidar a su hermano, lo que hizo más bien fue levantarse en contra de él? Tenían muchas cosas en común, pero se manifestó en un momento que él no amaba a su hermano. Por no amar a Dios y no hacerlo como Dios había ordenado, al no amar a Dios, no amó a su hermano. ¿Y qué hizo? Y lo mató. Y por eso es que él dice, ¿por qué causa lo mató? Porque sus obras eran malas. ¿Se convirtió en pecador Caín cuando hizo eso? No, él ya era pecador, él ya tenía el pecado en sí. Y se manifestó cuando mató a su hermano. Él no amaba al Señor. Entonces es lo que nosotros podemos aplicar a nuestras vidas. Por eso Juan les dice en el versículo 13, hermanos míos, así como vemos eso de Caín, dice, no os extrañéis si el mundo os aborrece. ¿A quién no va a amar el mundo? A los que son de Dios. ¿Por qué? Porque ellos viven de acuerdo a la palabra que el Señor ha revelado y de acuerdo a lo que el Señor ha hecho. El mundo no va a ver con buenos ojos, así como Caín no vio con buenos ojos a Abel. Pero Juan les dice, hermanos, no nos extrañemos de eso. Si desde el principio lo que ocurrió está pasando en ese momento cuando Juan escribió, y hoy, cientos de siglos después, es lo que vemos. El mundo no ama a los que son de Dios. Pero ¿quiénes deben amar a los que son de Dios? Los hermanos en la fe. Somos los que nos amamos los unos a los otros, no como Caín. Eso es lo que Juan les está diciendo. Entonces la pregunta es, hermanos, y luego Juan sigue, ¿verdad? Y enfatiza esta misma idea. Vamos a leer en Mateo 5. Quiero ir un poquito más rápido para que pueda ver todo el pasaje. Mateo 5, 21 dice, oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Por tanto, si esto pasa, dice, por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, dice Jesús, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Este es un pasaje que muchas veces utilizamos al momento de evangelizar, cuando tenemos la oportunidad de hablar con alguien, de consultarle si alguna vez, en algún momento ha odiado a alguien en su corazón, si ha sentido tal ira en su corazón hacia una persona que si hubiera tenido algo en sus manos, tal vez en ese momento le hubiera quitado la vida a esa persona. Y la realidad es que muchas veces así es como en ciertas circunstancias aún el cristiano llega a experimentar eso, lo cual es, ¿verdad?, refleja el remanente de pecado que hay aún en el creyente, tristemente. Pero aquel que realmente es de Cristo va a experimentar esto. ¿Cuál? El detenerse y hacer una pausa, porque el Señor está diciendo, si usted va a traer una ofrenda, o sea, su adoración a Dios, porque entendemos que la ofrenda es parte de nuestra adoración al Señor, pero usted recuerda que es su hermano, tiene algo contra usted, dice, no siga con su ofrenda y no siga con su adoración. Deténgase ahí y vaya y busque a su hermano y obtenga y realice la paz con él. No siga enojado contra su hermano, hablando en ese sentido,
ni siga molesto contra su hermano. ¿Cómo estamos amando nosotros? ¿Cómo nos estamos amando nosotros unos a otros? Dejamos, cuando hay alguna situación difícil con algún hermano, dejamos que el tiempo pase y no enfrentamos la situación buscando hacer la paz. ¿Cómo es nuestra adoración al Señor? La presentamos aún cuando sabemos que hay algo en contra de un hermano. Porque él dice aquí, las obras de Caín eran malas, porque no amaba a su hermano. Las obras del creyente deben ser justas, de acuerdo a la palabra del Señor, y se reflejan que perdonamos al hermano. Porque él dice, si su hermano tiene algo contra usted, entonces yo debo buscar, si sé que hay un hermano que tenga algo contra mí, inclusive, porque muchas veces la actitud es, yo no he hecho nada, ¿verdad? Que venga él y me busque. No, el Señor está yendo más, está dando el verdadero, está completando el mandamiento, le da el verdadero sentido. Vaya y busque a su hermano, y ahora él lo va a manifestar. ¿Por qué debe ser así? En el versículo 14 él dice, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano, permanece en muerte. En Efesios 2:12 dice, en aquel tiempo estabais sin Cristo, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Y Efesios 2:1 dice que estábamos muertos en delitos y pecados. Dice, y Juan entonces lo aclara, sabemos que hemos pasado de muerte a vida. ¿Cómo estábamos antes, hermanos? ¿Cuál era nuestra condición ante Dios? Era una muerte espiritual. Todos nosotros, sin Cristo, estábamos muertos. No había forma de amar a nadie. Era, como les decía al inicio, ese individualismo y ese egocentrismo que había en nuestra vida, aún con nuestras propias familias. Veíamos a ellos únicamente si me beneficiaban en algo. Si mis padres me daban lo que yo quería, si mis hermanos me daban lo que yo quería, pero jamás llegar a amar a alguien. Y así estábamos en esta condición de muerte espiritual. Juan 5:24, el Evangelio, dice Jesús, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. ¿Qué pasó en nosotros para que nosotros hoy amemos a los hermanos? Que eso sea una realidad en nosotros. Esto que dijo Cristo. Un día la palabra de Dios fue predicada. Nosotros por la gracia del Señor entendimos ese mensaje. Y ese mensaje el Espíritu Santo lo aplicó a nuestros corazones. Y nos hizo ver que éramos pecadores. Pero nos guió también a Cristo, a que nos pudo salvar. Y Cristo dice entonces, en ese momento, usted obtuvo la vida eterna. Y usted ya no permanece en muerte. Usted ya no es muerto espiritualmente. Usted hoy tiene la vida eterna, el regalo de Dios. Y esa vida eterna que Dios le ha concedido, ¿en qué se está manifestando? Y es lo que Juan otra vez recuerda. El evangelio en el cual usted ha creído, porque ahora usted está vivo, se refleja en que usted está amando a los hermanos. ¿Por qué? Porque usted recuerda el amor de Cristo. Eso es, hermanos. Y por eso Él dijo, es el mandamiento que habíamos oído desde el principio, que nos amemos unos a otros como Él, como Cristo nos amó. Estábamos muertos, pero Cristo nos amó para perdonarnos, salvarnos de nuestros pecados. Y Cristo amó a los que éramos rebeldes en contra de Él. Ninguno de nosotros quería amar ni honrar a Cristo. Lo único que queríamos es vivir nuestra vida rebelándonos en contra de sus mandamientos, y Dios hubiera sido justo en ese tiempo en quitarnos la vida y condenarnos. Pero Él dice que entonces nos amó. Ahora, si así el Señor nos ha amado a nosotros, que habíamos sido rebeldes contra Él, habíamos quebrantado su ley y merecíamos ese juicio justo, entonces dice, ¿cómo no vamos a amar a los hermanos? Si el perdón que hemos recibido nosotros ha sido mayor, ¿cómo no yo voy a perdonar a mi hermano, aquel que es de Cristo? ¿Cómo puedo decir que amo a Cristo, que me perdonó a mí, si no amo a mi hermano cuando trae alguna ofensa contra mi vida? Eso es lo que el cristiano entonces debe examinar. Gracias al Señor que Él nos da su Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que crezcamos en esto. Pues tal vez alguno puede decir, tal
ves en mi vida, yo sí soy cristiano, pero no veo que eso sea una realidad. Bueno, debemos clamar al Señor, porque Él nos ha dado su Espíritu y Él ha prometido que su ley estará en nuestros corazones. ¿Para qué? Para que eso sea más abundante en nosotros. Para que aquí en la iglesia se refleje de una manera genuina, que no estamos en muerte, sino que estamos en vida, porque amamos al hermano. Y en el versículo 14 él termina: el que no ama a su hermano permanece en muerte. O sea, sigue estando en sus delitos y pecados. Aquel que hoy no ama a su hermano, aquel que es de Cristo también. En el versículo 15 y 16 dice: todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y ya él antes nos había dicho que quién es homicida, ¿verdad? Satanás. Dice: y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Y ahora Él trae esta aplicación. Dice: pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Es lo que dice. Como les digo, esta es la aplicación que podemos decir que el apóstol Juan trae a los cristianos. Proverbios 3:28 también dice: no digas a tu prójimo, anda y vuelve, y mañana te daré, cuando tienes contigo que darle. Y Juan termina diciendo: hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Tiene que haber una aplicación. O sea, es cierto, podemos confesar, ¿verdad? Porque es lo que la palabra nos enseña, que amo a mi hermano, aquel que Cristo ha perdonado también. Pero el Señor, y aquí se lo decía a los hermanos, a través del apóstol Juan inspirado, tiene que reflejarse esto, en los cuales usted tiene lo que Dios le ha concedido en cuanto a bienes, y usted ayuda a su hermano. No se trata solamente, ¿verdad?, de que yo lo exprese un día aquí, un día a la semana, cuando nos vemos, pero entre la semana me olvido de mi hermano. Por eso aquí debemos examinarnos. ¿Conozco yo a los hermanos que el Señor me ha dado? ¿Cómo puedo saber yo qué necesidad tiene mi hermano si no me acerco a conversar con él? Si no le llamo, si no le escribo, o si tengo la oportunidad de visitarlo y no lo hago. ¿Cómo entonces puedo llegar a conocer cuáles son aquellas necesidades que él tiene? Aquel que es del Señor, eso es lo que va a buscar: conocer más a los hermanos de la fe, a los que el Señor le ha dado, para que así con lo que el Señor nos ha concedido a nosotros tener por su gracia, poder ponerlo al servicio de los hermanos. En 2 Corintios capítulo 8, no lo vamos a leer por el tiempo, pero habla acerca de la iglesia en Macedonia, que era una iglesia que pasaba por escasez, que ellos no tenían realmente. Pablo dice que ustedes están en pobreza más bien, pero ¿qué le dijo la iglesia de Macedonia a Pablo? Le dijo: Pablo, déjenos ayudar a la iglesia en Jerusalén, porque estaban pasando por una hambruna. Les dijo: déjenos ayudarle, y recogieron una ofrenda. Pablo dice: en su pobreza ustedes dieron en su gran riqueza. ¿Por qué? Porque de lo poco que tenían, Pablo dice, ustedes dieron aún quedando ustedes necesitados, para ayudar a los hermanos en Jerusalén. Entonces muchas veces el sentido de uno es ayudar, ¿verdad? Y tristemente es así, siempre y cuando me quede algo a mí, ¿verdad? Pero ahí vemos cómo hicieron ellos, por la fe, aún diciendo: vamos a quedar aquí necesitados, pero los hermanos allá están peor, y enviaron la ofrenda. Entonces, ¿qué cosas el Señor a nosotros nos ha concedido? Cuando tenemos, por ejemplo, un mejor empleo, ¿cuál es lo primero que nos viene a la mente? ¿Voy a poder comprarme muchas más cosas para mí? O digo, voy a poder ayudar más a los hermanos. No digo, ¿verdad?, que no sea mal, que uno tenga también esa posibilidad. Pero si esa es la única motivación que hay en uno, hay algo que está mal. Porque nosotros como creyentes entendemos, todo lo que recibimos le pertenece al Señor. El trabajo que yo tengo, la sabiduría que el Señor me ha dado, las habilidades para hacer algún oficio, todo es del Señor. El Señor me lo concede a mí para ser un buen administrador. Y qué mejor manera que ponerlo al servicio de los hermanos, para ayudar a los hermanos. Esa debe ser la motivación del creyente, que lo que Dios me permite tener en mis manos, ahora yo todo eso lo utilizo para servir a los hermanos en la fe.
Cuando algún hermano tiene necesidad y está en mis posibilidades ayudarlo, tengo con qué ayudarlo. Entonces ahí es donde Juan dice, no le diga dice en Proverbios, no diga que venga otro día si usted hoy tiene para ayudarle. Ahí es donde se va a reflejar el amor de Cristo. Entonces la base para hacer esto es el amor de Cristo. Conforme conozco y soy más consciente de ese amor en mi vida, entonces podré ser hecho más a la imagen de Cristo, quien se dio a sí mismo, quien siendo rico se hizo pobre, para salvarnos a nosotros de nuestros pecados. Esa es mi motivación. Cristo me amó, se despojó de todo para venir a salvar a un pecador. Ahora ese amor me lleva, aquel que Cristo me ha dado como hermano, a ese yo voy a amar como Cristo me amó, con lo que el Señor me ha dado. Vamos a dejarlo aquí, hermanos, para tener este receso de 15 minutos y pedimos al Señor que aplique esta palabra a nuestras vidas. Amén. Vamos aquí.